este reality. Ay, hola. Bueno, Es que estoy a 10 minutos de casa, ya voy a llegar y la prendo. Dieron mucha lora, me contaron, pero ahí ahorita no. Bla, 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 bla. Haciendo fotocopia. Tenemos que hacer tour de la risa que nadie sabe qué es rizo. Ajá. Creo que, Qué risa. Tenemos que secuestrarla. ay, ¿qué pasó? Sí. Hola. ¿Me escuchan bien? Ese es Colombia. Colombia, amor. Es un país con inmensas desigualdades económicas. Aunque estamos en el mismo país, son distintos. Es decir, tenemos diferentes intereses porque nos atraviesan diferentes problemas. Yo en la universidad fotocopiaba los libros porque no tenía plata para ir a comprarlos. Ay, niña. Creo que la actividad editorial en Colombia ha sido siempre elitista y cerrada. Es un gran Eso es invento el bello. libro. Tontos nosotros que creemos que el lenguaje es de otros, sino nuestro. Yo creo que va a ser muy significativo que antes de que Margarita nos acompañe, o podamos hacer una recopilación de cuáles eran los problemas o qué problemas definimos en Cali, como poco que recogimos al final y qué recogimos en Bogotá. No sé si alguien de Cali nos puede recordar, por ejemplo, un problema que nos resultó como transversal a la conversación. Yo recuerdo uno y tenía que ver con la precariedad, ¿no? Como del mercado independiente, en términos de, por ejemplo, de los contratos que se hacen con los derechos de autor, que muchas veces como que nos dimos cuenta que sumían en la precariedad mucho más a los autores y a las autoras, ¿no? Sobre la impresión por demanda, como que más allá de lo ecológico también pues en cuanto a costos, que es como pues en lo que me estaba adentrando como uno de los mayores problemas, que simplemente no hay de dónde sacar ganancias. Hoy en día, pues con el problema este de la globalización, por ejemplo, una librería ya no puede competir, por ejemplo, con mega empresas multinacionales como Amazon, ¿sí? O como Buscalibre. Entonces, allí pues también hay muchos problemas, pues porque la librería también es un espacio de activación cultural en una ciudad. Entonces, allí también estábamos hablando de las problemáticas que implicaba como ese corte, pues con los libreros, ¿sí? O con el espacio físico donde hay libros. Eso lo habíamos mencionado desde Cali como la importancia que tenía empezar a referirnos a la cadena del libro, ya no como una cadena, es decir, como con un principio y un final y como que parece que la interacción la tiene mucho más fuerte solamente un actor con el otro de la cadena y entenderlo más como una cuestión circular si se puede, en la medida que pues, es necesario empezar a plantear esos problemas de manera más colectiva, si así lo queremos así. Desde Bogotá, ¿qué nos cuentan? Uno de los problemas que planteamos desde Bogotá era, por ejemplo, pensar en la materialidad y cómo se puede jugar con la materialidad en el campo editorial, no solo vista desde el libro, ya lo más tradicional, como un libro que tenga una cubierta, que esté empastado, etcétera, sino que al contrario, cuáles son esos límites que ahorita se han encontrado referente a lo editorial. Ya solo estamos llamando editorial a la producción de la industria del libro o también están, por ejemplo, ahí involucrándose otros formatos, ya sea las publicaciones seriadas, otro ejemplo son los fanzines, los libros objetos, las apps, las páginas web, los videojuegos. Pensábamos un poco qué pasa como con el libro después de que está hecho, como de imprimirse o no sé, de digitalizarse, lo que sea. Como la industria editorial también está contribuyendo a la formación de públicos lectores o a la formación también de lectores, ¿no? Un tema del que hablamos y que tocamos un poco por encima fue precisamente el papel que tiene el Estado y las políticas públicas y demás convocatorias e incentivos generadas de manera gubernamental, bien sea por el ministerio y cómo eso afecta el entorno editorial y el para qué se producen libros. Entonces, ahí hablamos un poco de cómo Panamericana terminó soltando los derechos de autor de libros como Gabriel García Márquez y otros libros más grandes para dedicarse a la producción de textos educativos y cuadernos y demás, con la idea de que pues eso era más productivo en términos económicos que producir libros, ¿no? A mí me interesaría preguntarte, John, si tú, Hola. ¿cuáles son los problemas que en la maestría tocan o han tocado, digamos, que tú consideres que podamos traer como a relevancia aquí?
que está muy centralizado el papel del libro, como el acceso, como la distribución, la divulgación y el mercadeo, o sea, el hacer llegar, digamos, como los contenidos y distribuirlos alrededor del país. ¿Qué impacto estoy causándole yo al medio ambiente por la edición? Y lo habíamos también mencionado, que no solamente editar en papel es peligroso para el medio ambiente, sino también editar digitalmente lo es, porque la energía que se requiere para el uso de equipos tecnológicos también contamina. Me parece como un problema también a aterrizar y es el sentido de nuestra publicación. Ya Margarita está acompañándonos, ¿no? Que es la maestría en estudios editoriales del Instituto Cara y Cuerpo. Obviamente obedecía a la carencia de lugares de formación de editores y sobre todo, vuelvo y repito, de investigación. Y urgencia personal era que se estaban perdiendo los archivos. De ahí para adelante, ¿qué urgencia social hay? Pues, hombre, yo creo que cualquier cosa que se haga por el libro y la lectura en el país es poco. Creo que la actividad editorial en Colombia ha sido siempre elitista y cerrada, y creo que eso era lo que había que cambiar. Bueno, la maestría en estudios editoriales es un programa de educación superior que se abrió formalmente desde hace 7 años ya. Estamos empezando una cuarta cohorte. Funciona con una convocatoria cada 2 años. La columna vertebral de la maestría es la investigación, lo más urgente para las personas que nos movemos en el ámbito editorial. Acompañamos al estudiante desde el primer semestre a formular un proyecto de investigación y a llevarlo a cabo. También cubrimos problemas complejos del quehacer editorial, como por ejemplo la relación del editor con el texto, desde una perspectiva teórica, la relación del editor con el mercado, desde una perspectiva práctica, y la relación del editor con las posibilidades materiales, desde una perspectiva un poco más práctica también. Yo soy estudiante de la licenciatura en literatura de la Universidad del Valle. Sin embargo, allí en nuestro programa, ni siquiera como una electiva, una materia electiva, tenemos información o una materia que nos guíe en cuanto a la editorial, teniendo en cuenta que estamos trabajando con la lectura, con la escritura, con la investigación. Estoy en ceros en cuanto a teoría, o sea, es más como la práctica que yo he podido desarrollar desde lo poco que he podido aquí en Cali, que también es una ciudad como muy poco editorial. Fíjese que yo tengo la idea de que Cali es una ciudad muy editorial, porque pues, fue durante años el centro del grupo editorial Norma, fue como la editorial más relevante a nivel latinoamericano que ha habido en los últimos 20 años. Además está la planta de impresión en Santander de Quilichao, que es inmensa, y hay mucha impresión muy extraña y muy interesante en Cali. A veces incluso toda la industria editorial se está volviendo un pasatiempo, bueno, no la industria editorial, las editoriales, discúlpame, se están volviendo un pasatiempo caro. Pues siempre ha sido pasatiempo caro. Es una de las cosas que ha salvado la industria editorial en el mundo, o la edición independiente en el mundo, la cantidad de gente dispuesta a invertir su tiempo y su plata en una actividad que es muy poco rentable económicamente. ¿Cómo has visto para que las editoriales más que nada independientes puedan volver rentable la edición? Porque de igual forma tenemos que comer, tenemos que pagar arriendo y aquí está la vocación, pero también nos merecemos ganar justamente. Hay que plantearla y planearla como una actividad rentable, César. Perdóneme que le diga esa obviedad, pero la mayor parte de nosotros tenemos muchas actividades editoriales que no concebimos como rentables, que no comenzamos a pensar como una actividad rentable. Pero cualquier negocio en el mundo, cualquiera, si uno se sienta y lo plantea y lo planea, pues puede llegar a ser rentable sin ninguna duda. Pero hay una cosa un poco más macro que no depende de nosotros, que se llama el mercado, y el mercado específicamente el público lector. Hemos tenido históricamente cifras muy bajas de lectura
no porque a la gente no le guste leer en Colombia, sino porque el nivel educativo en Colombia es pobre y ha producido pocos lectores. ¿De quién es la responsabilidad de producir lectores? Yo creo que de todo el sector, empezando por el sector educativo, pero siguiendo por el sector editorial, que tiene la responsabilidad que en general no ha asumido de criar un público lector poderoso, sólido y además a largo plazo, y de generar una cadena de libros sana. La cadena de libros en Colombia no es una cadena sana, es una cadena que refleja las desigualdades sociales. Incluso estaba pensando, incluso cómo llegamos a generar que de por sí el sector editorial se vuelva como ha pasado con otros sectores, como por ejemplo el podcast, que el podcast tiene un público muy fiel y que muchos podcasts se mantienen solo por las suscripciones. ¿Cuántos podcasts? ¿Y de qué Eh, manera se sostienen? no, claro. Porque yo quiero cifras. Ok. En Colombia hay muchas editoriales también que se sostienen vendiendo libros. Sí, Queremos no que te haya preocupes. más. Sí, no, eso es muy cierto. No, por ejemplo, estoy pensando porque Sara Trejos, la directora de Presunto Podcast, nos estaba comentando que muchas veces para sus suscriptores los podcasts tienen una serie de afiliaciones que pueden ser suscripciones, pueden ser como lo que tú hablabas, por ejemplo, de la traducción de los talleres editoriales en encuentros de festivales de podcast, pero muchas veces estos van más referente a lo que pasó con The New York Times, que es este merchandising de volver una necesidad que tengas información. Entonces venden capítulos. Por ejemplo, Presunto Podcast se dedica también a conseguir su financiación, además de obviamente apoyos, por medio de suscripciones con sus usuarios. Ese tipo de modalidades. El New York Times se vende porque el New York Times primero entendió cómo moverse hacia lo digital y segundo sigue vendiendo contenidos de gran calidad. Exacto. Es que eso es excepcionales. El sector editorial es muy reticente a cualquier tipo de práctica comercial porque le parece que eso es obsceno. Sí, en el mundo del libro nos da una vergüenza horrible hablar de plata. Y uno tiene que saber que tal vez no está haciendo contenidos excepcionales y eso está bien, pero eso económicamente tiene costo. Tengo dos preguntas específicas. Una es, ¿cómo ven en este proceso de formación de editores el estrecho contacto entre la creación, porque pues editar de alguna forma es recrear un texto, ¿no? Volverlo a hacer, pero mediado Es buscarle un soporte, hermano. Exactamente, es como darle el sostén, ¿no? Pues ya está Sí. toda la cubierta hermosa, pero entonces también hay que darle ese peso que lo aterrice. Entonces, quisiera saber cómo me... Uno aprende a estar haciendo en el siglo XX o en el XVI, pero no en el XXI, porque no funciona así, porque el sistema ya no funciona así. Yo sí creo que uno le enseña a la gente a hacer las cosas en la universidad. ¿Cómo podemos hacer que esta cosa que siempre ha sido igual cambie? Primero, la pregunta no es cómo podemos hacer, sino para qué. Eso es lo primero, es porque cambiar algo, porque queremos cambiarlo, pues finalmente el libro ha tenido esa forma desde hace más de 800 años, diría yo. Pues porque es una buena forma, es un gran diseño el libro, es un gran invento el libro, y lo han ido mejorando mucho. Yo pienso que el soporte es una variable que debe estar al servicio de lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el libro no nos basta. Porque si el libro es lo que nos gusta, pues usemos los libros, ¿por qué no? Vuelvo y digo, pues un buen diseño y está inventado. Pero la pregunta yo se la hago a usted. ¿Qué quiere usted decir que el libro no le basta? ¿Qué problemáticas son las más importantes que se encuentran en este momento en el panorama de la edición en Colombia? ¿Cuáles son las que usted identifica? Básicamente, el problema más grave en la industria editorial colombiana en este momento sigue siendo el pequeño porcentaje de personas con acceso a los libros.
Es horrible decirlo, pero digamos que en los países donde hay una base de lectores amplia, pues hay una industria editorial sana. Entonces la pregunta que nos tenemos que estar haciendo nosotros es cómo carajos vamos a resolver eso. Porque pues tenemos mucho que pensar ahora con lo que nos dijo, ¿no? También para que procedamos a las conclusiones. Dale, Joana. Que el principal problema que hemos ya identificado aquí en estas sesiones es la lectura. Entonces yo creo que aquí nos debemos plantear es buscarle a la lectura, o sea, crear lectores y lectoras. Que volver una necesidad que las personas compren los libros. Porque las personas pagan Netflix realmente, o porque pagan Spotify, o porque se meten al gimnasio, o ese tipo de cosas. Y es porque realmente pues han creado sus públicos y se han fomentado para que interactúen con estos servicios. Porque podemos crear lectores, pero algo que también aprendí en la carrera es que uno no puede obligar a un lector a hacer algo que no quiere. Como que uno no puede tampoco tratar al lector de pendejo, como decirle, mira, es que tú tienes que leer esto, cómo hacemos ese marketing y cómo volvemos a algo que yo mencionaba, branding se llama, que es hacer que una marca, tú compres algo por la marca, no por el producto, hacer que las editoriales se vuelvan así. Y eso lo planteábamos la anterior vez, que realmente compran a una editorial y sean como frecuentes compradores y ya. No, aquí tenemos que montar una editorial. Ya, saliendo, Andrea. ¿Qué dice? La máxima accionista. Okay. Yo sí creo firmemente que es muy importante lo que mencionan de crear lectores. Acá en Bogotá, las librerías están muy centralizadas en ciertos puntos. La mayoría están, por ejemplo, en Teusaquillo. ¿Por qué ponen las librerías acá? Porque a nivel adquisitivo, digamos, hay personas que pueden pagar los libros. Yo la librería que voy a montar, le estoy, digamos que eso es como un salto al vacío, porque la población que voy, digamos que a manejar, pues a nivel adquisitivo no es muy bueno, ¿cierto? Pero yo sí creo que en esa formación de lectores, pues no sé, hay como muchas cosas por explorar y hay que leer el contexto. El hecho de que sea sur, pues no significa que no tengan un nivel adquisitivo, digamos, bueno para comprar libros, ¿sí? Y lo otro es que les guste leer. El futuro de la bibliodiversidad en Colombia depende en realidad de la creación de las posibilidades para que la edición independiente sea una actividad económicamente viable y sostenible. La industria editorial hace lo que hace. Tontos nosotros que creemos que el lenguaje es de otros y no nuestro. Tontos nosotros que no creemos que somos dueños de lo que queremos decir. Entonces, pues hay que salir, hay que explorar y hay que mirar. Eso no le va a ser económicamente rentable para nadie, pero seguramente va a ser muy enriquecedor para todos.